14 de Mateo, y la vez pasada vimos la parte que correspondía a la muerte de Juan el Bautista, el valor que tenía este hombre, el arrojo, la fe de tal extremo de llegar a arriesgar su vida por denunciar públicamente la condición en que se encontraba el tetrarca, el gobernante de esa zona, y lo vimos de una manera más o menos ahí, todo lo que pasó con este hombre y el ejemplo que sacábamos de los creyentes para tener una actitud valiente contra el pecado, como la tenía Juan, el primo de Jesús. Y miramos la maldad de esta mujer o de estas mujeres y llegamos a eso. Hoy quisiera compartir con ustedes el caso de la alimentación de los 5,000. Y esta escena o este detalle o esta parte que nos narra la escritura está también en el Evangelio de Marcos, está en el Evangelio de Lucas, está en el Evangelio de Juan. Es decir, es una parte importante de la escritura. Ya ve que a veces hay escenas que solo están en un libro, a veces están en dos, a veces están en los evangelios sinópticos y no está en Juan. Este está en los 4 escritos del evangelio, los 4 escritores describieron esto, pero me gusta más en Juan porque está más extenso, ¿verdad? Creo que ustedes han leído esta escena en Juan y dice que vamos a leer el Mateo capítulo 14, verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, fue una cantidad de gente muy grande. Los hombres fueron 5,000. Habían los niños y las mujeres. Los más conservadores han llegado a pensar que se trataba de unas 15,000 personas. Los más amplios han llegado a pensar que se trataba de unas 20,000 personas. Pero como sea, ya con los 5,000 hombres era una multitud muy grande la que había ahí. El versículo 16 dice: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle de comer vosotros. Estuve la vez pasada leyendo un sermón de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Han oído hablar de él, ¿verdad? Llamado el rey de los predicadores, ¿verdad? Y este hombre hizo un sermón que ya tiene muchos años y lo tituló no tienen necesidad de irse. Me llamó la atención porque la verdad, cuando uno lee el Evangelio de Juan, entiende que el propósito principal de Jesús no solamente era alimentar a las personas, que sí, porque Jesús tenía compasión de la gente, había sido un día largo, tenían hambre, el hambre es muy fea, Jesús conocía, pero con toda seguridad la intención de Jesús era mostrar cómo a través de la alimentación de esta gente podía dar una enseñanza, y por eso me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, al capítulo 6,
donde se narra esta escena de Jesús en Galilea, cuando ese día alimenta a los 5,000, y dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 15, que ahí se da la multiplicación de los montes, de los panes, perdón, y dice el verso 3, Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Verso 10, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Es decir, todos vieron y contaron los varones. Y ahí está la cuestión. Hermanos, la lección que nosotros aprendemos de esto no es nada más el dar de comer a una cantidad de gente. No es solamente el hecho de que Jesús dio de comer a la gente para satisfacer la necesidad de hambre que tenían estas personas. Aquí hay un trasfondo, y hay un trasfondo espiritual. Aquí hay un trasfondo doctrinal, que la gente entendiera otra cosa. Y hay varias lecciones que yo quiero compartir con ustedes a esta hora. En primer lugar, las consecuencias, lo que pasó, cuáles fueron los resultados de este milagro que Jesús hizo. Verso 15, Juan capítulo 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 14, donde nosotros estamos estudiando, cuando Jesús oye que Herodes está preocupado por él, porque Herodes pensaba que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, y estaba preocupado porque mucha gente seguía a Jesús. Atemos la idea. Juan ha muerto. Herodes tiene un problema de culpa y al mismo tiempo un problema político, pensando que si Juan había resucitado en la persona de Jesús y había gente que seguía a Jesús, y él sabía que eran miles los que seguían a Jesús, algo había escuchado de la posición de Jesús, pero él no entendió, Herodes no entendió el propósito espiritual. Él estaba pensando como político. ¿Cómo piensa un político? Si alguien es famoso, va a tratar de quitarme a mí. Y como dice aquella vieja canción, quítate tú para ponerme yo. ¿Se acuerdan? Ese era el pensamiento de Herodes. Jesús tenía otro tipo de pensamiento. Por eso es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 13 dice, oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Es decir, Jesús ya sabía, estaba conociendo que la mentalidad de la gente era hacerlo rey, es decir, deshacerse del gobierno romano y establecer un gobierno judío, que era la mentalidad de todo judío. Todo judío estaba deseoso. Era un insulto que un gobierno extranjero gobernara la ciudad de Dios, el país de Dios, el pueblo de Dios, y ellos siempre en su mente andaban con la intención de esperar al Mesías. Pero el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías idéntico a David en el sentido militar, de fortaleza, de lucha, un guerrero, un rey fuerte que iba a venir e iba a sublevar a todo el pueblo se iba a levantar armas para ir a pelear contra el imperio romano. Y así como David venció a los filisteos, David venció
a los amonitas, a los moabitas, a los del norte, allá a los fenicios. Igual Israel iba a volver a ser una nación. Y ellos pensaron y dijeron, es Jesús porque él hace milagros, porque a él lo sigue la gente, porque su palabra es fuerte. Cuando se dan cuenta de que Jesús no es el tipo de Mesías que están esperando, muchos se decepcionaron. Hay 2, 3 veces en que la gente quiere tomar a Jesús para coronarle rey. Jesús entiende esto y entonces Jesús se aparta, Jesús se va porque él no quiere un conflicto. Recuerden que Herodes lo está vigilando. Recuerden que Herodes está al tanto de la fama de Jesús. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que es Satanás el que está tras esta idea. Porque vean, si Jesús muere de una manera diferente a la que está planificada en el plan eterno de Dios, el plan de salvación no se lleva a cabo. Si Jesús muere como un político sublevado, como alguien que está haciéndole la guerra al Imperio Romano, como alguien que es un revoltoso y lo matan, entonces el plan de salvación no se lleva a cabo. Jesús, entendiendo esto, se aparta, se va a otra región, va por otro lado, pero la parte que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Mateo narra la alimentación de los 5,000, pero Mateo no narra lo que narra Juan, y es la reacción de los que fueron beneficiados por el alimento de Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 6, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta es la primera idea que yo quiero compartir con ustedes. Hermanos amados, hasta el día de hoy hay una cantidad de gente que busca a Jesús porque quiere beneficios personales. Y a veces nosotros los cristianos también tenemos esta mentalidad. Nos acercamos a Dios cuando necesitamos de Dios. Trasládese a la noche anterior donde Jesús les da de comer. Se van a acostar satisfechos, llenos, con el estómago lleno y dicen barriga llena y corazón contento. Jesús les sació. Se van a dormir. Jesús en la noche hay un interfase. En la noche se va caminando sobre el agua a reunirse con sus discípulos. La gente se despierta en la mañana y lo primero que pregunta no es ¿dónde está Jesús? No. Lo primero que pregunta es ¿qué vamos a desayunar hoy? Jesús, ¿qué nos va a dar de comer hoy? No está Jesús. Entonces vamos y busquémosle, porque Jesús nos tiene que dar de comer. Llegan donde está Jesús y Jesús les hace un reclamo fuerte. Ustedes me siguen. Hermanos, el griego literal es feo lo que dice, pero es así. Dice, porque se hartaron. Quiero que hagamos algunas aplicaciones para nosotros. ¿Por qué estamos nosotros siguiendo a Jesús? Ojalá que lo estemos siguiendo por los beneficios espirituales, por las cosas que recibimos de él para beneficio espiritual. Con toda seguridad, el Señor siempre nos va a bendecir en las cosas que necesitamos. Hay una promesa de Jesús y él dice, vean las aves, vean las flores, ellas son vestidas, ellas comen, ustedes también van a recibir lo necesario.
van a tener sustento, van a tener abrigo. Dios bendice a sus hijos. Pero no debe de ser la causa número uno para que nosotros sigamos a Dios. Hace poco recibí varias peticiones de oración de personas que un día abandonaron la fe. Y yo les visitaba de vez en cuando y me trataban con una actitud renuente de no querer nada con Dios. Algunos se infectaron del COVID, hermano. ¿Y sabe qué es lo primero que hicieron? Llamar para pedir oración. Hermano, estamos mal. ¿Pueden orar por nosotros? Y yo digo, esa es la actitud de muchos de nosotros los seres humanos. ¿Cuándo nos acercamos a Dios? Cuando necesitamos de Él. Cuando nos vamos a obtener algún tipo de beneficio material. Cuando necesitamos que Dios nos cure, nos ayude, nos saque del lío, nos saque del problema, nos saque del hoyo. Y Jesús les recrimina y les dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Que no nos pase eso a nosotros, amados hermanos. No hay que seguir a Jesús por beneficios. Dice el verso 29 de Juan capítulo 6, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Debemos de seguirle por fe, debemos de seguirle porque somos nosotros beneficiados, porque tenemos promesas espirituales. Vean la reacción de la gente, por favor, mis amados hermanos. 6:60 de Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? ¿Cuál fue la reacción de muchos que llegaron buscando el desayuno, pero se encontraron con palabras de vida eterna? Dijeron, no, Señor, esto no es lo que nosotros estamos buscando. Esta palabra es muy dura. Queridos, sabe que mucha gente sigue a Jesús, pero cuando se da cuenta de que la palabra es verdad, es dura para el que tiene otros propósitos, entonces dan la espalda y se van. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se ofenden, y se enojan, y se insultan, y se van. Miren, hay un detalle aquí que me encanta a mí cuando Jesús, vamos a ir al versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Verso 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermanos amados, miren, algunos enseñan mal este versículo, estos versículos. Lo utilizan para hablar de la cena del Señor. He estado en lugares donde cuando el primer día de la semana se va a participar de la comunión, leen este texto. No tiene nada que ver este texto con la cena del Señor.
Esta es una bellísima, bellísima analogía con el pan. Jesús dice, vuestros padres comieron el pan allá en el desierto. Allá comieron. Y dice Jesús, pero ese pan es un pan temporal. Ese pan quita el hambre física. Yo tengo un mejor pan, dice Jesús. Es un pan que quita el hambre espiritual. Es un pan que llena la necesidad del alma. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esta preciosa analogía de la comida? Vean, cuando nosotros comemos un pedazo de pan, cualquiera que este sea, y lo metemos y lo comemos y lo masticamos y baja a nuestro estómago y tomamos algo y lo metemos dentro de nosotros, esta comida y esta bebida ya está dentro de nosotros, está en nuestro estómago, ya es parte de nuestro aparato digestivo, ya es parte de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que le comamos y le bebamos a él. Es decir, que tengamos dentro de nosotros a Jesús, a su palabra, que nos comprometamos con él, así como cuando el pan que comemos y lo que nosotros tomamos, cuando lo metemos a nuestro cuerpo, ya es parte de nosotros. Así quiere Jesús que él, su palabra, sea parte de nosotros, lo tengamos dentro de nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. No va a tener hambre jamás. Su hambre espiritual va a estar saciado. ¿Qué es lo que Jesús está invitando? A comprometernos con él seriamente, hermano. A que Jesús no esté fuera de nosotros y le busquemos y le llamemos cuando tengamos algún tipo de necesidad, sino que él sea parte de nosotros. Allá hay un pasaje en Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es lo que Jesús quiere, una permanencia en nosotros. ¿A través de qué? El mismo capítulo 6 dice que esta gente dijo, dura es esta palabra, a través de su palabra, hermano. Jesús vive en nosotros, Jesús vive dentro de nosotros cuando su palabra vive en nosotros. Otro detalle muy significativo de esto es la reacción de Jesús. Por favor, acompáñenme otra vez al capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y dice, verso 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Qué triste escena. Un grupo de gente que anduvo con Jesús da la espalda, se va porque esta palabra se les convirtió en algo pesado. Qué tristeza da cuando los hermanos abandonan la fe. No sé a ustedes si les ha tocado ver hermanos que toman esa misma actitud y se van. Y le duele el corazón a uno ver que personas que fueron discípulos de Jesús hoy están dando la espalda a Jesús. Pero saben, hermanos, ¿qué sobresale en esta escena? El carácter de Jesús. Miren, se está yendo la gente. Si Jesús fuese político, ¿sabe qué dijera Jesús? ¡Sí! Junta de apóstoles. Oye, se nos está yendo la gente. ¿Qué hacemos para que no se vaya? Pues, Señor, tienes que bajarle un poquito a tu mensaje, que no sea tan incisivo. Tienes que ser un poco más tolerante. Tienes que decirle a la gente que vengan, que tú vas a bajarle un poco a esta palabra. Y Jesús llamando a la gente, diciéndole, ¿saben qué? Discúlpenme. Tuve una noche muy pesada anoche y ayer un día muy pesado. Ando estresado y pues sí, es verdad. Fue muy fuerte lo que les dije. Les prometo
que les voy a bajar un poquito a esta palabra y la voy a suavizar. Eso es lo que hoy en el mundo religioso se está predicando. Una palabra suave, una palabra muy endulzada, una palabra, miren, sabe que estuve en un lugar y me corrieron, la verdad, les soy franco, enviaron muchas invitaciones a las iglesias de aquí de la ciudad y llegó una ahí. Y yo dije, yo voy a ir y voy a llevar folletos y voy a darle folletos a estos religiosos. Y luego los que estaban organizando esto dijeron, les hemos citado porque hoy la gente está alejándose de Dios y necesitamos que la gente venga a Jesús, pero ya no hay que poner en los locales de reunión iglesias. Ya. Hay que poner centros familiares. No sé si en El Salvador o ahí en Colombia hay, hermanos. Casa de familia. Centro de recreación espiritual. Y yo les dije, ¿y por qué la palabra iglesia ya no se debe de poner? Es muy ofensiva, es muy dura, presenta a un Dios muy déspota. Y nosotros tenemos que enseñarle a la gente, dijo este hombre, a un Dios más suave, más laxo, más light, dijeran lo que hoy se dice, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vemos en Jesús? Que la gente se está yendo. Pero Jesús no las llama, hermanos. Jesús no les dice, hey, vengan, me pasé, fui muy fuerte. Es verdad, 1000 perdones. Ustedes venían por el desayuno. Vengan, ¿qué quieren? Pregunten, díganme qué quieren comer. Es más, les voy a hacer un buffet tropical, mediterráneo en esta mañana para que desayunen bien y no se vayan. Hermanos, cuando alguien se quiere ir porque cree que la palabra de Jesús es dura, es comprometedora, es abrasante, tiene uno que tomarla y comerla y meterla dentro de uno. Y cuando alguien se quiere ir, aprendemos de Jesús que el que no está comprometido con Jesús, el que no está comprometido con su palabra, el que no come su carne y bebe su sangre y se va con dolor, con tristeza, vamos a decirle que si no se compromete, Jesús no acepta gente que no está comprometida. Jesús no acepta gente que no lo mete en la vida de ellos, que no, es una bella ilustración de comer y beber, de que sea parte de uno, de tener a Jesús dentro de uno, su palabra dentro de uno, comer a Jesús y meterlo dentro de uno. El que no está convencido de esto, se va a ir, hermanos. Y va a decir, no, hermanos, ustedes son exagerados. Ustedes son extremistas. Ustedes son muy duros. Ustedes son muy poco humanos, inhumanos. Ustedes son demasiado. Le ha tocado a ustedes escuchar, hermanos, que cuando escuchan la dureza del evangelio en situaciones malas, en vez de arrepentirse, comienzan a culpar a la palabra, comienzan a culpar a las personas, comienzan a hablar del mensajero y no del mensaje, comienzan a decir que esto es muy duro. Me gusta el carácter de Jesús. ¿Saben qué hace Jesús? Por favor, vamos Juan capítulo 6 y vamos a leer el verso 68. Le respondió, verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Qué carácter más hermoso el de Jesús, hermano. Yo estuviera muy triste. Se está yendo la gente. Nos estamos quedando 4 y el gato en la congregación, hermanos. Se están yendo. Vamos a buscar otro método para ganar gente. Por eso es que hay hermanos que lamentablemente y de manera equivocada, para ganar gente, ponen canchas de fútbol en el local de reunión para tener un equipo de fútbol de los jóvenes de la iglesia, equipo de fútbol Iglesia de Cristo. Ponen comedores para que la gente venga y coma en los locales de reunión y la gente vaya. Y le voy a decir algo, hermanos, donde hay comida hay gente.
y va la gente. La iglesia de Cristo la invita a la gran parrillada que va a hacer el día tal y venga usted, traiga el estómago vacío porque la iglesia de Cristo va a hacer fiesta mexicana. Aquí en México el 15 de septiembre es una fiesta nacional y hay iglesias de Cristo que hacen su fiesta mexicana para que la gente vaya y conozca el evangelio. Iglesias que tienen orfanatos, clínicas médicas financiadas con la ofrenda de la iglesia, porque no quiere que la gente se vaya, quiere que la gente venga. Pero lo que ata a la gente no es el evangelio, es las prebendas que ofrece la iglesia. Jesús es todo lo contrario. Jesús dice, la palabra es dura y la gente se está yendo. Llama a los 12 y les dice, señores, si para ustedes también la palabra es dura, también se pueden ir. ¿Les parece que es dura? También se pueden ir. Ustedes pueden irse. ¿Qué carácter el de Jesús, hermano? Intolerante al pecado, intolerante a la falta de compromiso, intolerante a que la gente le busque nada más cuando le necesita. Jesús dice, no, así no es. Hay que comprometernos con Jesús. Hay que comprometerse al 100%. Y si no quieres comprometerte con Jesús y te vas, les dice a los 12, si ustedes piensan igual que los demás, también se pueden ir. Wow, hermano. Eso es tener carácter. Eso es tener firmeza. Eso es enseñarle a sus discípulos que hay un compromiso mayor que el compromiso material. Porque recuerden que Jesús en su narrativa dice, el que come su carne y bebe su sangre tiene vida. Jesús quiere calmar el hambre espiritual. Y termina esta idea con lo que Pedro respondió. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta más honesta, sincera, franca? Señor, si nos vamos de ti, ¿a dónde vamos? ¿A quién iremos? Aquellos llegaron con su hambre física y su hambre espiritual y se fueron con su hambre física y con su hambre espiritual. Y dice Pedro, Señor, si nos vamos de ti, ¿a dónde vamos? Hermanos, a todos nosotros como creyentes, en momentos de nuestras vidas, Satanás nos ha planteado la alternativa de alejarnos de Jesús. Y Satanás dice, ¿por qué estás allí? Si ni te quieren los hermanos, fíjate. Los otros predicadores hasta la guerra te hacen, hombre. Mira, ha hecho tanto por la hermandad y la hermandad no está contigo cuando tú la necesitas. Estás pasando por apuros y mira, ¿quién está a tu lado? Nadie está a tu lado. Y comienza a taladrar la idea, mejor vete. ¿Qué estás haciendo aquí? Busca otros derroteros, busca otros caminos, busca por dónde irle porque estás perdiendo tu tiempo. Y hay ingenuos, y hay incautos e incautas que oyen la voz de Satanás que dice, vete porque esta palabra es dura. Pero viene la palabra de Pedro que dice y nos dice, ¿a dónde vamos? ¿A quién iremos? Si usted se va de Jesús, si yo me voy de Jesús, ¿a quién iremos? ¿Nos vamos al mundo? El mundo pasa y sus deseos. Nos vamos a la religión laxa, fácil y llamativa. Es ser religioso, pero ser del mundo es igual. Nos vamos a la brujería, porque la brujería responde a todos los problemas
que hay es una estafa, la brujería es una estafa. Nos vamos al alcohol, a la droga, al vicio. Usted ve el resultado del alcohólico, del vicioso, del drogadicto. Es un fin horrible. Nos vamos a la vida fácil y libertina, comamos y bebamos que mañana nos morimos. Tampoco resuelve. Entonces, ¿a quién iremos? Es una pregunta retórica. En la misma pregunta de Pedro está la respuesta. Y la respuesta es, Señor, no nos vamos de ti, porque vayamos donde vayamos, si nos vamos de ti, perdemos. Mejor nos quedamos contigo, comprometidos, comiéndote cada momento de nuestra vida al comer tu palabra, comprometiéndonos contigo, Señor, y estando con usted en todo momento de nuestra vida. Un pequeño resumen. La gente busca a Jesús. Jesús en su corazón benevolente come o da de comer a la gente, aquellos 10,000, 15,000, no sé cuántos miles de personas, se sacian. Con toda seguridad, la idea era que comieran y con el estómago lleno pudieran escuchar el mensaje transformador, el mensaje de vida eterna, el pan espiritual, ese pan que descendió del cielo. La gente dijo, no, Señor, queremos tus beneficios, pero no queremos comprometernos contigo. Jesús les dice, yo no quiero gente que no esté comprometida. Lecciones para nosotros, mis amados hermanos, en esta tarde. No sigamos a Jesús por razones equivocadas. No sigamos a Jesús por creer que vamos a tener beneficios materiales. Sigamos a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna. Quiero terminar ahí porque la otra idea no me va a permitir terminarla. Y dejo abierto para si alguien quiere comentar sobre este mismo tenor. Les agradezco la oportunidad que me brindaron. Es un tema muy amplio, hermanos. No se puede tocar en 40, 45 minutos tendríamos, pero la idea es tomar las ideas principales para compartirlas con ustedes. Muy agradecido con ustedes. Dios les bendiga.